estamos muy contentos porque está aquí con nosotros el presidente del PRI en el estado, usted lo conoce muy bien, el diputado Gaspar Quintal, que nos acompaña el día de hoy. Qué gusto verle, presidente. Querido, ¿Cómo amanece? Muy bien, muy contento, mi querido Gastón. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Bienvenido. También está con nosotros Rafael Echazarreta, desde luego usted lo sabe, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI. Qué gusto estar con ustedes, muy buenos días. Buenos días. Gastón, encantado. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va todo? Muy bien, vamos muy bien. Tiempos interesantes para México, ¿eh? Pues más que interesantes, complejos para México y para el mundo, ¿no? Sí. Me parece que ahora estamos viviendo una ola que no esperábamos, pero que no solamente es privativo en México, sino en todo el mundo. La demagogia, el populismo, tanto de derecha como de izquierda, están invadiendo el mundo y eso yo creo que es una gran preocupación. No lo habíamos visto, un fenómeno de esta naturaleza desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y que bueno, pareciera un regreso a esa época, ¿eh? Yo creo que lamentablemente un regreso a la época anterior, a la época cuando surge el fascismo, cuando surge el nazismo, cuando surge el franquismo, cuando surgen ideologías totalitarias que llevaron precisamente al mundo a la guerra. Y que se vieron cosas inusitadas, como por ejemplo que se une el capitalismo y el comunismo para vencer la tiranía del nazismo. Y que bueno, yo creo que tenemos que estar muy responsables los partidos políticos, sobre todo las organizaciones ciudadanas, la prensa, la prensa crítica, que es fundamental para que no la hay mucho democracia. ahorita, ya hay hasta la autocensura ahorita. Porque ya. precisamente, mi querido Gastón, es un síntoma del autoritarismo, el desaparecer el pensamiento crítico, no solamente el pensamiento crítico del periodismo, sino el pensamiento crítico de la academia. No solamente está silenciado los medios, la inmensa mayoría, te escuchaba yo ahorita, la inmensa mayoría de los medios para construir verdades, ¿sí? Decía un intelectual, amigo mío, que tuve la oportunidad de platicar con él, nos están robando hasta la verdad, porque nos roban la verdad, entonces solamente imponen su verdad, ¿no? Entonces eso solamente lo podemos combatir con la verdad, ¿sí? Pareciera un juego de palabras, pero yo creo que es algo interesante que comentaba este escritor, y yo creo que es fundamental que quienes tenemos la responsabilidad de verlo visto desde cualquier ángulo, desde el ángulo de la academia, desde el ángulo de la prensa, desde el ángulo de los medios de comunicación y desde el ámbito de los partidos políticos, pues tenemos que defender, aunque parezca una frase muy gastada, trillada, ¿no? Trillada, sí. defender nuestras instituciones y la democracia. Es que ahora sí. Por ahora sí se requiere, porque la democracia y las instituciones es nuestra libertad. Entonces yo creo que como ustedes comparto esa preocupación, y quisiera yo decir, Rafael, les felicito porque estaba escuchándolo. Bueno, siempre les escucho cuando despierto, cuando me paro a correr, pero mi cortina, porque me está dando el sol, la cortina porque me da el sol, ¿no? Y siempre, y me da muchísimo gusto escucharles y escuchar que hay una crítica constructiva. Eso tratamos. No, yo creo que lo logran muy bien, mi querido Gastón y Viri, y que es precisamente la crítica es el límite al poder, ¿sí? Y ese límite hay que ponérselo, porque si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, entonces hay que evitarlo. Entonces, la verdad que muchas gracias por el tiempo. No, por favor. Presidente, van a tener la visita de Rosario Robles próximamente. Estamos muy contentos, estamos de manteles largos. El próximo viernes estaremos a las 7 de la noche en conferencia magistral con Rosario Robles Berlanga, que viene a hablarnos de un México valiente y la persecución política en México, que hoy más que nunca es un tema vigente, es un tema que tiene gran relevancia, porque como ahorita lo estábamos platicando, cuando se quieren decretar por autonomacia estas visiones fascistas, estas visiones únicas, lo que sucede inmediatamente es que empieza la autodestrucción social. Y cuando empieza este tipo de censura y este tipo de narrativa, que ante la violencia no pasa nada, que se quiere normalizar el ataque, se quiere normalizar la agresión a los grupos que se expresan por solicitar se les dé justicia, pero sobre todo se les protejan los derechos ya adquiridos, porque los derechos no se mendigan, ¿no? Por los derechos se lucha y se ha luchado durante muchos años en este país, y que se les reprima de tal forma, pues obviamente eso va en detrimento del crecimiento de la sociedad. Por eso tenemos a Rosario Robles, una activista. Toda una historia, ¿eh? Una historia de vida que va más allá del bien y del mal, ¿eh? Que le tuvieron que pedir
usted disculpe, no pasó 3 años en la cárcel y de repente nos dimos cuenta que no había nada en su contra. Entonces, la realidad es que es bueno escuchar a una mujer, es tiempo de mujeres, pero no nada más de un mes de la mujer. La agenda de la mujer es transversal para el PRI. La agenda de la mujer para nosotros es los 365 días del año y con una visión a largo plazo. Claro. Importantísimo la historia que trae, ¿no? Rosario Robles después de lo que pasó y sobre todo en un entorno en el que estamos, en el que se van construyendo, como decía el presidente, diferentes verdades. Y entonces ahorita el problema es que ya no hay una verdad, sino hay diferentes versiones de la verdad. Lo estábamos diciendo hace ratito con lo del Rancho Izaguirre, ¿no? Claro. Cómo están construyendo su realidad diciendo es que ahí no pasó nada, mientras que el resto dice, oye, es que ahí pasó todo. Claro. Y eso pasa y hoy lo tenemos, por eso son tan importantes estas pláticas en las que nos pueden decir cómo funciona la gran maquinaria que muchas veces decide cuál es la verdad. Sobre todo, como decía Martino, conoce al monstruo porque vivió sus entrañas. Sí, claro. Y yo creo que la historia de la doctora Robles es una historia extraordinaria desde la perspectiva de género, porque también fue víctima de la violencia de género, Sí, claro. y la violencia del Estado, y la persecución del Estado y de un Estado represor. Y que bueno, yo creo que es un testimonio sumamente importante y sobre todo aleccionador para las nuevas generaciones. Nosotros ahorita en el PRI tenemos una profunda convicción de renovación, y es una renovación más que basada en personas, basadas en ideas. Y las ideas precisamente de defender la democracia, defender las instituciones, defender las libertades. Como decía bien Rafa, traemos una agenda de género muy completa, muy clara, y lo más importante, que tenemos propuestas y tenemos ideas. Es el caso en el caso de la ciudad de Mérida, tenemos ya una propuesta muy clara de la ciudad que queremos, una ciudad de valores. Mérida es una ciudad llena de valores y lo que queremos recuperar. Y es por eso que Rafael ya trae la propuesta muy clara para presentarla en 2 años y medio, cuando se inicien las campañas electorales, y que podamos ir construyendo de la mano de los diversos grupos sociales que quisieran hacerlo, de parte de la academia. Nos ayuda muchísimo los colegios, claro, sobre todo los colegios que tienen que ver con el urbanismo. Tenemos en Mérida, derivado de este crecimiento vertiginoso que se ha dado en los últimos años, derivado de la migración que hemos tenido en Mérida, también motivada por esta situación de privilegio geográfico que tenemos, esta situación hasta hoy de privilegio en materia de seguridad, que permite que muchas gentes vengan a vivir a Mérida, pero necesitamos una Mérida preparada para dar los servicios de calidad. Ayer tuvimos un apagón enorme durante muchísimo tiempo. Sí, les escuché. No, por gas malo, según dice la comisión. La nota informativa que llegó hasta Cancún, ¿no? Yo creo por mala administración, por mala gestión y por una falta de destreza en materia administrativa, y que se soluciona, como tú dices, imponiendo verdades de que, bueno, el gas salió malo y el gas, pues creo que lo vendió Calderón. Sí, exacto. Por allá vino. Vimos a Calderón por ahí. Vimos a Calderón que vendió el gas, etcétera, y que bueno, tomando con seriedad la política, yo creo que es importante tener una propuesta seria. Y en Mérida tenemos una propuesta muy seria, una Mérida con valores, lo estamos diciendo, una Mérida segura, una Mérida responsable, una Mérida ordenada, con responsabilidad, una Mérida con justicia social que también se requiere. Tenemos grandes brechas sociales todavía en el sur, poniente y oriente de la ciudad, comparado con el desarrollo vertiginoso que ha tenido el norte, que ya se acerca hasta Progreso, y que bueno, tenemos muchísimos retos, pero esos retos hay que aprovecharlos con ideas y aprovecharlos con propuestas, y que es lo que estamos construyendo en el PRI. En el PRI estamos haciendo una profunda renovación que iniciamos en el diciembre pasado con el comité municipal, que aquí alrededor de Rafa, alrededor de la propuesta, se ha sumado mucha gente, incluso provenientes de diversos sectores de la sociedad, inclusive decepcionados de otros partidos, inclusive me da muchísimo gusto del partido en el poder, sí, es decir, que hay gente que está por el ideal más que por el poder, de otros partidos políticos también, y que se conformó también con ciudadanos, con académicos, y que bueno, crearon este proyecto, y eso nos inspiró mucho para seguir una renovación, y estamos en el PRI en una profunda renovación. El próximo sábado vamos a reformar el 20% de los comités municipales del interior del estado. Hemos reformado y reorganizado los sectores y organizaciones, empezando con el de la mujer. Traemos también una agenda que le llamamos Agenda Revolucionaria de la Mujer, que también está basada en 6 grandes ejes, donde hablamos de la erradicación de la violencia de la mujer, donde hablamos del empoderamiento político y profesional de la mujer, donde hablamos del empoderamiento económico de la mujer, donde hablamos de la seguridad
dignidad de la mujer, donde hablamos también de la inclusión de las mujeres que durante mucho tiempo han estado excluidas por cuestiones de capacidad, por cuestiones de pobreza, por cuestiones de raza, por cuestiones de afrodescendencia, y que han sido vulnerables durante mucho tiempo, aún más de la condición de género. Y bueno, también hace unos días dimos protesta a la nueva Fundación Colosio, y que déjame decirte, Viri y Gastón, me da mucho gusto que sean dos jóvenes menores de 31 años. ¿Y por qué resalto 31 años? Porque el magnicidio de Colosio tiene 31 años. Entonces estos niños no habían nacido cuando mataron a Colosio. Entonces, más que por la persona, están por los ideales. Y déjame decirte que me da muchísimo gusto. Lo encabeza un joven mercadólogo, joven comunicólogo, que le gusta mucho la comunicación política, y una niña, porque más hija que mi hija, y mi hijo menor, de 21 años, que tiene 2 maestrías en la Universidad de Francia, trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que me decía ayer, presidente Trevo, estamos en la agenda política del PRI, todos aquellos acuerdos que todavía no se han implementado en México y que son obligatorios en materia de derechos humanos decretados por la Corte, aunque no les guste mucho al gobierno federal que la Corte y los derechos humanos les digan qué hacer, pero yo creo que es fundamental. Sí, totalmente. Y bueno, es el que nos estamos renovando en estos momentos. Con toda esta renovación, escucho mucho la agenda de género y toda esta vaya acción por la mujer. ¿Quiénes están encabezando, qué mujeres están encabezando en todas estas acciones? Fíjate que tenemos el gusto de poder decirte que son mujeres jóvenes, dinámicas, profesionales, profesionistas, pero sobre todo yo lo definiría de esta forma. Son mujeres comprometidas con Mérida y con Yucatán. Aranza Rodríguez, secretaria general del PRI, 21 años. Diana Molina, empresaria, una mujer echada para adelante. Emily, que estamos platicando ahorita de la Fundación Colosio, que aparte es una mujer con una visión de altura. Tenemos mujeres con gran experiencia, como la maestra Lisbeth Carrillo. Tenemos mujeres ya también consolidadas, como la doctora Francia Miranda, que son profesionales que tienen una visión técnica, científica, con una amplitud, pero lo más importante es que también tenemos una agenda que rescata los valores de la tercera edad, y por eso abrazamos a una de las mujeres que con todo entusiasmo y muchísimos años lleva en nuestro partido, y que lleva dirigiendo y haciendo esta acción que nos ha permitido abrazar la agenda de la tercera edad. Por eso nos sentimos sumamente felices, nos sentimos complacidos, y por eso decimos que el PRI está listo. Y nos preguntaban, ¿está listo para ir solo? Y les decimos, no, vamos con la sociedad. Vamos a ir con la gente, con las mujeres, con los hombres, con los jóvenes, con todas las personas, no solamente de la parte urbana. Mérida también tiene una parte rural abandonada que existe y que no se le puede cerrar la puerta. Tenemos una gran cantidad de población mayahablante a la cual no se le está dando las mismas oportunidades. Se ha utilizado esta visión de querer patentar que solamente un partido político es el que está atendiendo las causas. La realidad es que es una falta de respeto lo que han hecho con esta cultura milenaria de quererla politizar. Nosotros tenemos un plan, nosotros tenemos un proyecto, pero sobre todo tenemos un ideario, como lo dijo el presidente Quintal. Coincidimos en que únicamente a través de la educación, la ciencia, la tecnología y la preparación podemos darle la oportunidad a Mérida de salir adelante, pero también estamos conscientes que si no hay una armonización con la ciudadanía, mesas de diálogo, pero sobre todo no hay la sensibilidad para escuchar como gobierno en qué te equivocaste para poder corregir, entonces eso quiere decir que sí existe una confrontación entre la ciudadanía y su gobierno, y eso nunca será bueno. Podemos ir nosotros a escuchar a Rosario Robles la plática. Para la gente que nos escucha, ¿qué puede hacer? Nos encantaría que nos acompañen, la verdad que nos acompañen, y si nos transmiten más. Mejor, ¿no? Porque, y felicidades. Porque nos encanta, la verdad que bueno, y me da muchísimo gusto conocer a Telesur desde sus inicios, y me da muchísimo gusto
gusto que se haya convertido en uno de los medios más importantes de opinión que tienen ustedes dos al frente. No, ojalá sí se los garantizo. Y que, bueno, hagan este tipo de periodismo y por favor que nos acompañen porque vale la pena. Yo creo que vale la pena difundir el pensamiento, y no solamente el pensamiento, sino la experiencia de una mujer como Rosario Robles, que ha sido una mujer académica, secretaria general del Sindicato de los Maestros de la UNAM, una mujer de lucha, jefa de gobierno, secretaria de Estado, y que, bueno, tuvo la persecución política. Entonces yo creo que se enriquece. Pero además, cuando estuvo dentro del reclusorio, organizó a las mujeres, organizó causas de mujeres. Es una mujer sumamente brillante, inteligente, y que creo que es muy enriquecedor. Y le cambió a la vida a las mujeres a las mujeres que estaban allá. Es impresionante lo que es impresionante. Entonces, vale mucho la pena, de verdad, que nos acompañen, que nos acompañe el público. Todo el mundo está invitado. Podemos ir. Es de Es en la Casa del Pueblo. Es en la Casa del Pueblo y sigue siendo la Casa del Pueblo, aunque algunos digan que es ex Casa del Pueblo. No, es la Casa del Pueblo, lo dice grandote. Es la Casa del Pueblo, la casa de todos los yucatecos. Además, es un lugar bellísimo, emblemático, que va a cumplir 100 años muy pronto. En 3 años cumple 100 años. Es precisamente la Casa del Pueblo porque fue el triunfo de la revolución, el triunfo del pueblo que construyó ese edificio contra la dictadura porfirista. Y hasta esa historia. Nosotros sí tenemos acá Río Puerto en la entrada. No necesitamos prestar parques para hacerle homenajes a esta Carrillo Puerto una vez al año, y no tenemos de prestar próceres y héroes. Están allá todos partidos con historia, con legado. Oiga, presidente, ¿a qué hora es el evento nada más? Es a las 7 de la noche el viernes. Hay que estar a las 6:30. De preferencia, yo les agradecemos muchísimo que estén allá. Yo creo que vamos a tener una muy buena audiencia, y ojalá que nos acompañen. Claro que sí. Pues, presidentes, muchísimas gracias por su visita. Un gusto tenerlos aquí. Como siempre, un gusto saludarles. No, hombre, al contrario. De nueva cuenta, felicitarles, Viri. Gastón. No, al contrario. Qué bueno que siguen haciendo este tipo de periodismo, que tanta falta hace. Ahí lo intentaremos. Muchas gracias. ¿Redes sociales para tener la información? Sí, es pri.mérida para toda la información. Los esperamos este viernes 28, 7 de la noche, desde las 6:30. También vamos a tener la posibilidad de poder adquirir el libro de Rosario. Sí, de Rosario. Y la realidad es que vale mucho la pena. Hay que seguir a las ciudadanas valientes, preparadas, enfocadas, y México tiene el privilegio de tener mujeres muy dignas. Sí, muchísimas gracias. Por su tiempo, por esta plática. El presidente del PRI Yucatán, coordinador de la fracción también del partido, el diputado Gaspar Quintal, y Rafael Chazarreta, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Ahí venimos, 7:53. En 3 minutos regresamos a